12:06. Vamos a analizar este tema, también la petición que hace la familia de estas dos nuevas víctimas de Hugo Bustamante con Ivonne Toro, la periodista y autora del libro La Niña Ámbar. ¿Cómo está, Ivonne? Gracias por acompañarnos acá en Alerta. Hola, Maribel, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante lo que tú nos puedas contar, nos puedas decir, porque sin duda uno de los episodios más escabrosos de este año 2024 tiene que ver con la confesión que te hace Hugo Bustamante a ti y que tiene relación con estas dos nuevas víctimas. Primero, te pido recordar ese momento, porque sin duda marca también un antes y un después dentro de la historia policial de este hombre, asesino, ¿no? Ya de varias personas, un asesino en serie, psicópata en serie. Si nos puedes recordar ese momento, Ivonne. En el marco de las entrevistas para el libro La Niña Ámbar, yo hablo varias veces con Hugo Bustamante y en una de esas conversaciones en junio del año 2023, él empieza a revelarme ciertos indicios que dan cuenta de que podría tener nuevas víctimas, y en la tercera entrevista ya él entrega dos nombres que son dos nombres incompletos, como un regalo ante la pregunta que yo le hacía si él había matado a más gente. Frente a eso, yo inicio una indagatoria con la familia para constatar primero que estas personas existían y en qué situación se encontraban, porque no tenía certeza de lo que me estaba diciendo era verdad o no. Logro finalmente dar con los familiares, logro constatar que están desaparecidas estas dos personas desde el año 96, y recién en enero de este año logro tener una denuncia por presunta desgracia que vincula directamente a Hugo Bustamante con estas desapariciones. Él fue la última persona que los vio con vida, y los vio con vida en su casa. Y frente a eso y frente a los antecedentes que manejaba Bustamante a raíz de esta investigación, lo confronto y le digo que ellos nunca salieron de Covadonga 641, algo que él al principio intenta negar y posteriormente termina confesando recién en junio de este año. Y toda esta búsqueda se realiza muy de la mano con una familia que había estado esperando por casi 3 décadas una respuesta. Son 28 claro. años de espera desde el año 96. Entonces, para ellos fue súper impactante cuando yo recibí los contactos y sobre todo fue un asunto en que decidimos hacerlo en conjunto, ir acompañando. Yo les iba contando los nuevos antecedentes hasta llegar a tener finalmente una respuesta que era súper difícil. Esto estaba, la declaración por presunta desgracia estaba en archivos que eran archivos de papel. Bustamante no daba una fecha exacta. Él se acordaba de lo que había hecho con mucha precisión, pero no se acordaba ni de la fecha, ni de los nombres completos. Eso para él no era tan relevante, básicamente. Entonces, fue reconstruir la historia. Por eso él te habla de Elena. Bueno, después se sabe que se trata efectivamente de Elena Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez. ¿Y dónde te lo dice de una manera tan escabrosa también? No sé cómo analizarla, no sé en ese momento qué te pasó a ti, porque él te habla de que te va a dar un regalo. Yo nunca imaginé que me iba a dar dos nombres de personas desaparecidas. Cuando él menciona la palabra regalo, yo imaginé que era algo que no sé, alguna artesanía, y de hecho me acuerdo de haber estado como un segundo pensando en cómo le digo que no sin ofenderlo, de que no puedo recibir regalos de una fuente, y lanza los dos nombres y fue súper impactante, y yo entendí de inmediato de qué estaba hablando porque había solo una pregunta que había quedado inconclusa y él me dice sobre su pregunta, note. Ahora, claro, tú comenzaste a atar cabos, te comunicaste con esta familia. ¿Qué te dijo al principio? No sé si tú nos puedes contar eso, porque tú has tenido contacto con la familia de estas dos víctimas que no sabían qué había pasado precisamente con sus seres queridos. O sea, habían desaparecido de la faz de la tierra, no sabían qué es lo que había ocurrido, dónde estaban, si estaban muertos o no. Entonces, ¿cuál fue primero esa primera aproximación que tú tuviste con ellos? Yo fui súper cautelosa en preguntarles si estas personas estaban bien, si ellos me podían contar cuál era la situación en que estaban estas dos personas. Y la respuesta fue bien categórica: no están bien, no sabemos de ellos hace tantos años. Eso fue para mí un primer impacto. Yo no les dije de inmediato con quién estaba hablando porque en ese minuto establecí como prioridad el intentar que Bustamante confesara dónde estaban los cuerpos para que ellos pudieran, en definitiva, cerrar el ciclo y enterrarlos, porque de esos primeros diálogos entendí de inmediato la angustia que había significado todo este tiempo. Y
Y finalmente había un interés que era un interés periodístico, pero había también un tema humano y frente a eso, y se lo dije también a los editores en ese minuto del libro, yo iba a privilegiar lo humano y si él me decía dónde estaban, yo incluso podía entregar esa información sin revelar su nombre. Y se lo ofrecí también a Bustamante porque no encontraba información, que insisto, no había información. No había De nada. hecho, no había nada y hay un dato que es que Eduardo había estado preso con Bustamante y ese dato no aparece en ninguna parte. La Fiscalía le pregunta oficialmente en la investigación ahora a Gendarmería y Gendarmería dice no hay registro de ingreso de Eduardo porque de verdad no existe registro, solo existe este papel que había que buscar entre muchos papeles, era súper complicado. Y la angustia de esta familia era bien evidente. Bustamante no accede y yo le digo voy a seguir intentando sin tener claridad si va a llegar o no una respuesta. Eso recién tuve el primer indicio en enero y posteriormente es en abril, mayo de este año que logro dar con la causa de Eduardo y logro establecer que todo calza perfectamente, que efectivamente estuvieron presos, que está la denuncia por presunta desgracia y en ese momento con la familia decimos ya, ahora qué vamos a hacer en este entendido de que ellos tenían que ser parte también de todo lo que estaba ocurriendo. Tenían que ser parte de todo este proceso, enterarse, ¿no?, de esta posibilidad de que efectivamente estas víctimas, sus familiares estuvieran ahí, en el mismo lugar, en el patio, en esta calle, ¿cierto?, en la casa de Villa Alemana. Y ahora, claro, finalmente se logra dar con estas dos víctimas, con el paradero de Elena Hinojosa, Eduardo Páez. Una tranquilidad, dice la familia, ¿no? Pero ahora están muy angustiados porque todavía no se les puede entregar, lamentablemente, el cuerpo de los familiares. O sea, esta angustia, al parecer, sigue. Hablábamos recientemente, Ivonne, con el ministro de Justicia, que había hablado directamente con las máximas autoridades del Servicio Médico Legal para apurar todos los procesos, pero sin duda que ha sido un calvario largo el que ha tenido esta familia y entiendo que tú has estado en contacto con ellos también. Sí, mira, ellos entienden perfectamente que hay procesos que son procesos científicos, ¿verdad? Que era el lograr establecer científicamente la identidad de sus familiares. Esta desaparición ocurre el 22 y 23 de junio del año 1996. Hay una denegación de justicia respecto de una investigación que no se realiza adecuadamente porque hay una denuncia de presunta desgracia, la familia hace lo que tiene que hacer y la justicia decide cerrar la causa con un documento de 40 páginas donde Hugo Bustamante hace una declaración absolutamente inverosímil respecto de lo que había ocurrido y por lo tanto ellos no reciben una investigación como la que tú como ciudadano esperas, ¿verdad? Esta primera denegación de justicia se suma que posteriormente no ocurre nada y la primera noticia que ellos tienen respecto de esto es cuando yo los llamo y les pregunto si sus familiares están bien. Y posteriormente a raíz de eso se logra obtener esta verdad que había estado oculta por todo este tiempo. Cuando eso ocurre, cuando se logra establecer que hay dos personas que están enterradas en la casa de Bustamante, que fueron lanzadas a un pozo séptico con cal, etcétera, se entiende que los restos están sumamente deteriorados y que por lo tanto hay ahí un problema que va a ser científico y va a ser importante, pero se logra dar con la identidad. Ellos no se enteran de esto por las vías oficiales, ellos se enteran porque yo les aviso que va a salir en prensa que coinciden los restos, entonces también dicen ¿por qué no nos avisan? O sea, Ese en es el un tema fondo, que yo creo que también es importante. en el fondo, ahí las autoridades, la justicia, el Ministerio Público, no sé, han estado al debe también con esta familia. Primero, en no tomar en serio esta denuncia de no investigar primero, ¿no?, la desaparición de estas dos personas, sus seres queridos, y luego de la consideración de estar informándoles a ellos mismos de todos estos procesos, el procedimiento, la posibilidad de que sus familiares fueran las víctimas y luego cuando se encontraron. Exacto, y eso ellos lo han resentido muchísimo. Están sobre todo con un tema de tiempo. La hija de Isabel está en una situación de salud súper delicada y necesita cerrar este ciclo. Entonces, entendiendo que hay procesos que no se pueden tal vez apurar más de lo debido a que el Estado estaba al debe con esta familia desde hace muchísimo tiempo y lo que ellos están pidiendo es recuperar esos restos y poder enterrarlos, darles un cierre. Y eso tú lo ves y no es algo que tú digas es una locura, es algo muy legítimo de familias que han esperado por muchísimo tiempo, o sea, es lo mínimo, y que necesitan tener esa respuesta y tenerla de forma clara, que les den un plazo, que le den un periodo, que les digan qué está pasando. Esto también tiene una parte que es una parte también de trámites, ¿no?
ellos no tienen un certificado de defunción, ponte tú para ir a una FP, ver qué pasó ahí. Isabel era pensionada de la Armada, está el tema de buscar una sepultura. Ellos han estado en eso, pero efectivamente tienen una angustia súper grande respecto de este tema. Y tienen también ahí una contradicción porque ellos necesitan que esto se haga público, pero a la vez tienen mucho temor de aparecer públicamente. Han sido súper restrictivos respecto de este acercamiento que también es muy legítimo. Y por eso yo he hablado con ellos y he transmitido lo que ellos están diciendo porque no quieren tener un contacto directo todavía. Sí, uno entiende también esa desconfianza frente a todo el sistema, en realidad, que le ha sido esquivo en términos de respuestas apropiadas, justas, en todo lo que han tenido que pasar. Así que uno entiende, pero de igual forma y a través de ti, le hemos preguntado también al ministro de Justicia, visibilizar esto y apurar los procesos. Así al menos lo dijo el secretario de Estado en esta entrevista, de que había solicitado apurar toda esta causa, todos los procedimientos, los peritajes que sin duda son complejos, pero esta familia lo necesita y la verdad que es de justicia finalmente, que se le pueda entregar rápidamente, lo más pronto posible, los cuerpos que han esperado por años, mucha incertidumbre y ahora recién hace 6 meses lo saben y esperan poder cerrar, como lo decías tú, Ivonne, también este círculo doloroso que han vivido. Así que te agradezco mucho esta conversación con Alerta. Muchísimas gracias a ti, Maribel. Nos vemos, chao. Hasta luego. Y nosotros hacemos un alto cuando ya son las 12:18. Ha pasado rapidísimo la mañana. Vamos